Bien, ahí volvieron a grabar. Bueno, ¿puedo volver a lo último que...? Sí, por supuesto. Volvemos acá. Creo que era esto igual, 1.000.000 de cuentas. Para sacar la proyección a S ortogonal, tenés que hacer exactamente x1, x2, x3, x4 menos la proyección en S de x1, x2, x3, x4, efectivamente. Por esto de que a cualquier vector lo puedes escribir como la suma entre la proyección en el subespacio más la proyección en el subespacio ortogonal. Y eso te dice, hallar alguna de las dos te da la otra. Sí, ya tenés el vector. ¿Sí? Por eso les decía, esta igualdad en principio inocente o quizás que no se le ve mucha utilidad, ayuda mucho. ¿Sí? De hecho, ahora la vamos a seguir usando. Sigamos para adelante. Entonces, Aprovecho dale. para hacer un comentario. Obvio. Justo preguntaba Fernando, entonces lo único que tengo que hacer es x1, x2, x3, x4 menos la proyección. Y como respondiste vos, la respuesta es que sí. Y más aún, fíjense que esa es exactamente la fórmula para hacer el último término de Gram-Schmidt. Si quisiésemos encontrar un cuarto elemento y llegar a una bond de todo el espacio. Perfecto. Perfecto. ¿Se entendió lo que dijo Feli? Está buenísimo el comentario. ¿Sí? Es el... Como acá esto nos falta un vector, es... si se fijan, hacer B menos la proyección en S de B, que si revisan toda esta cuenta, o sea, que es la proyección en S de B, es hacer Gram-Schmidt. Que eso también lo había notado al principio de todo Francisco, que dijo, che, ¿le estás restando la proyección? Sí, si revisan ahora, Gram-Schmidt lo que hace es ir restando las proyecciones en los subespacios anteriores. Eso era mi comentario final sobre esta parte, así que me vino perfecto. ¿Sí? Fíjense qué es lo que hacemos, acá está la cuenta. La proyección en S de B es hacer B contra BI, BI. Y fíjense esto, acá viene la magia quizás. Acuérdense que en los BI en realidad son la base ortonormal, pero los podíamos escribir así. Y si juntás este ZI con este ZI, te queda en la norma, te queda la norma de ZI al cuadrado. Y fíjense que esto es exactamente la cuenta que hacemos en Gram-Schmidt, que es hacer el vector contra ZI sobre la norma de ZI al cuadrado por ZI. Y le restamos eso al vector. ¿Sí? O sea que hacer Gram-Schmidt es ir restando proyecciones sobre los subespacios anteriores. ¿Sí? Comentario final. Y otro comentario final que tenía acá, pero que ya lo dije, es en ningún momento hizo falta calcular el ortogonal a S, ¿no? La proyección a S se puede hallar en términos de una base ortonormal de S, fin. Bueno, tercera parte del ejercicio. Si después revisan la clase van a ver que no es muy profundo lo que está pasando, sino que estamos haciendo muchísimas cuentas. Puede que parezca medio abrumador, pero les prometo que cuando lo revisen van a ver que estamos haciendo un montón de cuentitas respaldadas por un montón de teoría, ¿no? Pero no hay nada que te huele la cabeza tanto como otras veces. A mí sí me está quemando el cerebro, pero ya vamos bien. Siguiente paso. Hay que buscar el punto de S1 más cercano al 0110. Acá adapté el ejercicio porque no quería hacer tantas cuentas. En realidad, si revisan el ejercicio 10, decía hallar el punto de S4, o sea, era con otro subespacio. Créanme que hubiésemos muerto si hacíamos esas cuentas, por lo menos acá en la clase, ¿no? Si se sientan tranquilos en sus casas, probablemente lleguen. Pero era en C4, con un montón de coeficientes complejos y un producto interno que no era el canónico, con lo cual se ponía bastante fea la cosa. Hoy empecé a escribirlo y desistí y lo pasé a este ejercicio que las cuentas son más simples. Entonces, queremos buscar el punto más cercano de ese subespacio a esto. En principio, eso no tiene por qué existir, ¿no? Pero vamos a charlar un poco de qué queremos decir con esto. Entonces, en principio, un par de definiciones previas a esto. Tenemos B, un espacio vectorial con producto interno. S en B, un subespacio. Y B, un vector de B.
Entonces su distancia a S es, bueno, y la vamos a anotar así, distancia de B a S. Recuerden que B es un vectorcito y S es un subespacio. Esto va a ser el ínfimo de la norma de B menos S con S en S. ¿Sí? Y recuerden que la norma, acá hablamos de norma, el espacio vectorial tiene un producto interno, con lo cual ese producto interno induce una norma, con esa norma es que mirás la distancia. ¿Sí? Y en principio, fíjense que este conjunto es un conjunto de números reales, son normas, y está acotado inferiormente por el 0, con lo cual tiene ínfimo, con lo cual esto está bien definido. ¿Sí? O sea, hay tal cosa como distancia de un vector a un subespacio. Y acá viene el dibujito de lo que está pasando. O sea, ¿cómo encontrás el punto más cercano? En principio, si la dimensión no es finita, tal cosa podría no aparecer. Pero en dimensión finita vamos a hacer un dibujito en R2 para convencernos de qué es lo que tiene que pasar. Imagínense que este es el vector y este es el subespacio. Este es S. ¿Cómo haces para ir de B a S gastando la menor cantidad de camino posible? Bueno, en principio ir de B a S podrías ir para acá y llegar acá. Pero eso es un desperdicio, ¿no? Seguro podés hacer un camino más corto. Y el camino más corto es ir perpendicular. ¿Sí? Si lo piensan acá es por Pitágoras, ¿no? La hipotenusa es más grande que cualquiera de los dos catetos. Ni siquiera es Pitágoras eso, es geometría. Desigualdad triangulares en el fondo, por algo se llama desigualdad triangular. Pero un poco la forma de convencerse de esto es Pitágoras. ¿Sí? Entonces, en dimensión finita, convenciéndonos con un dibujito en R2, el camino más corto de un vector a un subespacio es tirarte perpendicular al subespacio. ¿Sí? Y eso no es otra cosa que sacarle la proyección en el ortogonal. O sea, esto que estamos acá, agarrando acá, este puntito de acá, no es otra cosa que la proyección en S de B. Le estamos sacando la componente en el ortogonal. Si se fijan, el ortogonal a S estará por acá. Vamos a tratar de hacer, bueno, es muy difícil dibujar en la computadora. Vamos a hacer así. Vamos a hacer la cuenta desde acá. Tic, tic. Este es ese ortogonal. ¿Sí? Y a B, si se fijan, lo podemos escribir como este vector más este vector. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es sacarle la componente en el ortogonal. Le restamos eso, entonces caes en la proyección de B en S. ¿Sí? Entonces, eso es cierto. Lo van a ver con Mariano. Si tenemos un espacio vectorial con producto interno de dimensión finita, y S un subespacio, entonces, si me das un B, la distancia de B a S, fíjense que la distancia en principio era un ínfimo, ¿no? Entonces, un ínfimo no tiene por qué ser un mínimo. En dimensión finita es un mínimo. ¿Sí? Fíjense que arriba, cuando definimos la distancia, no dijimos nada de dimensión finita, ¿no? Dije, el ínfimo existe porque es un conjunto acotado inferiormente de números reales, fin. Ahora, en dimensión finita, ese ínfimo efectivamente se alcanza. La distancia de B a S es la norma de B menos P sub S. Esto es la norma de la proyección en S ortogonal de B, ¿no? Si se fijan, la distancia de B a S acá sería, esto no quería que pase, para nada. La distancia de B a S es cuánto mide este vector, ¿no? Esta sería la distancia
de B a S. ¿Sí? Que es cuánto mide la proyección en S ortogonal de B. Y justamente cuánto mide este vector es hacer B menos la proyección en S de B. O sea, el vector más cercano, que esto nos convencimos, espero que se hayan convencido un poco con ese dibujito barato, el vector más cercano a B en S es su proyección. ¿Sí? Fíjense que esta distancia es el ínfimo de la norma de B menos S, y acá estamos diciendo que ese ínfimo se alcanza cuando S es la proyección en S de B. O sea que este vector tiene que ser el más cercano a B en S. ¿Sí? Acá, entre comillas, lo que te está diciendo esta proposición es que la distancia se realiza. ¿Sí? O sea, hay alguien que cumple que está a esa distancia. ¿Sí? En dimensión infinita eso podría no pasar. ¿Sí? Podría pasar que efectivamente sea un ínfimo que no es un mínimo. ¿Sí? Que te puedas acercar un montón, pero no haya uno que sea el más cercano de todos. Bueno, entonces esto nos da la respuesta a nuestro problema, ¿no? Fíjense que volviendo para acá, hay que hallar el punto de S1 más cercano al 0,110. Bueno, esto es simplemente calcular la proyección. Hay que calcular la proyección en S1 del 0,110. ¿Sí? Y ya tenemos acá arriba, no terminada, pero fíjense que es agarrar esta cuenta y hacerla. La proyección en S1 del 0,110 es poner el 0,110 acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto que quiero hacer acá? Denme un segundo. Ah, sí. En principio, acuérdense que esto es, en principio voy a volver a decir en principio, es hacer esta cuenta, ¿no? 0,110 contra meterlo acá y nos va a quedar 0 más 1 más nada, menos 0, qué sé yo. Pero también les recuerdo, porque en este caso la cuenta queda un poco más fácil de ese modo, que podemos usar esta formulita. ¿Sí? En términos de los productos internos. Entonces, esto no es otra cosa que hacer. Esperen, que perdí la cuenta y la tenía hecha. Porque la perdí. Acá está. Esto era, si recuerdan, sumar desde i igual 1 hasta 3, el producto interno 0, 1, 1, 0, contra los WI, que eran la base, por WI. Entonces acá había que hacer 0, 1, 1, 0, contra el primero de los WI, si recuerdan era 1, 1, 0, menos 1, por 1 sobre raíz de 3, 1, 1, 0, menos 1, 1 sobre raíz de 3, más 0, 1, 1, 0, contra el segundo de estos, que era el menos 1, 1, 1, 0, 1 sobre raíz de 3, por 1 sobre raíz de 3, menos 1, 1, 1, 0. Ah, recién ahí vi, estoy leyendo el chat, vi el dibujo, ayudó un montón a entenderlo, me alegro mucho. Gracias, Feli, por contestar las preguntas. Creo que no me peinabas. Bueno. Bien. Más 0, 1, 1, 0.
contra el tercero de estos vectores, que era 4 tercios menos 1 tercio, 5 tercios, 1. Y acá aparecía un raíz de 3 sobre 17. Raíz de 3 sobre 17. Y de nuevo este vector. Y fíjense que ahora calcular estos productos internos es bastante fácil. Acá, cuentita. ¿Sí? Y vamos a encontrar el vector. No queda nada muy interesante por hacer, ¿no? Hay que hacer estos productos internos. Fíjense que el primero da 1, te sale un 1 sobre raíz de 3. El segundo da 2, te sale un 1 sobre raíz de 3. Y el último queda un poco más molesto, va a dar 4 tercios, te sale el raíz de 3 sobre 17, bla, bla, terminar la cuenta. Sí, espero que nadie se ofenda si no terminamos la cuenta. Y si se ofenden, bueno, saludos. Sí, terminar la cuenta. Lo importante es saber cómo hallarlo. ¿Bien? Sí. Bueno, sí, porque quiero hablar un poco más de los otros ejercicios y si no, se nos va a ir el tiempo en hacer una cuenta que es multiplicar vectores. Se acabó. Bueno, ¿preguntas hasta acá? De esto de distancia, Sí, yo pensé, se cortó. perdón, justo me llamaron por Ahí teléfono. va, dale. Calcular no es la palabra, la proyección, pero con el Sí, ortogonal, y sí, calcularle la distancia a ese vector que te quedaba. ¿Se puede hacer eso o no? sí, también. Sí, Ah, ok, fíjate ok, que ok. por eso puse estas son como las dos posibilidades. Una cosa, el ejercicio no te lo pedía, pero va a Ah, aparecer, de hecho aparece. No pedía la lo pusiste. distancia, sino el vector más cercano, pero podés calcularlo de cualquiera de estas dos formas. ¿Sí? Por eso, Ok, de ok. nuevo, lo de tener una proyección es tener las dos en el fondo y dependiendo de la cuenta que tengas, por qué camino vas. ¿Sí? Ok, ok. Perdón, Por no vi que lo eso, pusiste ahí, justo no, estaba atendiendo cuando lo está escribí. perfecto. No pasa nada. Gracias. Esto te permite ir por cualquiera de los dos lados. ¿Sí? En realidad, acá solo se pedía la proyección en S, con lo cual la calculamos, y eso es un vector, no decía calcular la distancia, pero bueno, obviamente la siguiente pregunta es ¿cuál es esa distancia? Habría que calcular la norma. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí porque al principio de la clase, si se acuerdan, empecé diciendo, bueno, utilidades de hacer Gram-Schmidt, espero que se hayan convencido de que sirve un montón porque todo lo que hicimos recién en el ejercicio se basó en haber empezado hallando una base ortonormal para S1. Y eso nos permitió hablar de la proyección ortogonal, ver cómo calcular la distancia, cómo calcular el punto más cercano. Y en un momento les dije, esto se va a llevar bien con la adjunta de una transformación lineal, y vamos a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, vamos para ahí. Adjunta de una transformación lineal. De nuevo, los resultados los voy a probar Mariano. Voy a dar las definiciones y hacer un par de los ejercicios. Entonces, definición. B, espacio vectorial con producto interno. F, B y W, espacios vectoriales con producto interno. Igual ahora nos vamos a quedar con un solo espacio, pero se puede hablar de adjunta cuando vas de un espacio a otro distinto. Vamos a llamar adjunta de F a una transformación lineal que vamos a denotar F estrella, que va de W en B, tal que cumpla lo siguiente, y por esto pedíamos que los dos tengan producto interno. Si haces F de B contra W, esto son dos vectores de W. Entonces pongo ese sub W porque este producto interno está pasando en W. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacer B contra F estrella de W. Y fíjense que F estrella de W es un vector que está en B, o sea que este producto interno está en B.
para todos B en B y W en W. ¿Sí? Entonces, si leen con detalle acá, puse, se llama adjunta de F a una transformación lineal F estrella tal que... Y acá hay que agregar un si existe. En principio nadie me dice que tal cosa exista. ¿Sí? Entonces nos vamos a concentrar, por lo menos para la guía, si revisan toda la guía no van a encontrar un caso en que F vaya de B en W, a menos que se me haya escapado de todas esas cuentas. Pero nos vamos a concentrar, nos concentramos, ahí se concentramos, en el caso B igual a W y la dimensión de B finita. Y en este caso resulta que existe la adjunta. Teorema, está en las notas de Mariano, con más generalidad lo voy a poner en una versión que es la que vamos a necesitar, pero vale más general esto. Entonces B espacio vectorial con dimensión finita y F un endomorfismo de B. Fíjense que ahora F iba de B en W, pero B y W son lo mismo ahora. Entonces existe una única F estrella, que es un endomorfismo de B, tal que pasa lo que queríamos. O sea que F de B contra W es lo mismo que B contra F estrella de W. Acá no aclaramos porque B y W están en el mismo espacio, ¿no? Para todos B y W en B. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, si me das un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno y tal cosa como la adjunta de un endomorfismo existe, ¿cómo lo encontrás? ¿Cómo se encuentra? Bueno, y ahí de nuevo, resultado teórico, pero que acá es donde se cierra un poco el círculo de la clase. Si tenés B, un espacio vectorial con producto interno de dimensión finita, y F un endomorfismo de B, y B una base ortonormal de B, entonces la matriz de la adjunta de B, de F, perdón, en base B, esto es agarrar la matriz de la F en base B y hacerle estrellita, que recuerdo, el otro día Feli ya lo dijo, pero no viene mal recordarlo, esta estrellita de la matriz, esperen que no está cargando, ahí está, es hacer la matriz traspuesta conjugada. ¿Sí? Y es absolutamente importante que B sea una base ortonormal de B. O sea, si me das una transformación lineal y su matriz en cualquier base, ojo con decir entonces la matriz de la adjunta es la traspuesta conjugada. Eso es mentira. ¿Sí? Necesitas que la matriz esté puesta en una base ortonormal. ¿Está bien? Y fíjense que en principio, si lo miran un cacho, esto no me dice quién es F estrella, ¿no? Me dice quién es F estrella en una base. Pero eso determina unívocamente a F estrella. Entonces F estrella, tener la matriz en base B, determina unívocamente a F estrella. O sea que la forma en la cual vamos a encontrar en la práctica las adjuntas de transformaciones lineales es a través de sus matrices en bases ortonormales. Y ahí es donde cierra un poco la base ortonormal se lleva bien con la adjunta. Porque agarrás la matriz, transpones y conjugás. Eso es muy fácil. ¿Sí? Hagamos entonces los ejemplitos. Fíjense que van a ser una pavada teniendo esto. Vamos a ejercicios. Ejercicio 2. Ups, qué feo esto. Ahí está. Ejercicio 2.
que dice, calculate la transformación lineal adjunta de cada una de las transformaciones lineales siguientes. Hay varios ejemplos, agarré dos como para que hiciéramos uno en C, que hasta ahora veníamos haciendo todo en R, y entonces para que veamos la parte de conjugar que realmente haga algo, y otro de esta forma. Entonces tenemos las dos variantes además, una es la transformación lineal dada por la fórmula, por así decirlo, y la otra, la transformación lineal dada por su matriz en una base. Entonces, vamos con el 2. Fíjense, tenemos f, va de C3 en C3, y me dicen, esto es lo que hace f. ¿Sí? ¿Cómo encuentro f estrella? Bueno, en principio la forma mala de pensar en esto, pero de ahí se deduce todo, sería buscar una transformación lineal que cumpla esto, ¿no? Si la encontramos, como es única, estamos. Pero el resultado que acabamos de decir dice, mejor armate la matriz de f en una base ortonormal del espacio, transponela y conjugala y tenés la matriz de la f estrella. ¿Sí? Y ahora viene la gran pregunta. ¿Quién es una base ortonormal de C3? La canónica, gracias. No tenía el chat abierto y dije, no me dejen en banda acá, por favor. E1, E2, E3 es base ortonormal de C3. Una cosa, fíjense que en principio en ninguno de los dos ejercicios, y esto es muy importante, en ninguno de los dos ejercicios dice cuál es el producto interno, ¿no? Me están diciendo, tenés una F que va de C3 en C3, y acá dice muy fuertemente, B tiene que ser un espacio vectorial con producto interno, y tenés que tener una base ortonormal. Siempre que en los espacios no se aclare cuál es el producto interno, es el producto interno obvio que trae ese espacio, que en principio, por ahora, digamos, los únicos lugares que sabemos que tienen un producto interno obvio son Rn y C a la n. ¿Sí? Hay otros productos internos muy usados, por ejemplo, van a ver en la guía que en matrices hay un producto interno que es hacer la traza de A por B traspuesta conjugada. Ese es el producto usual, el producto interno usual de matrices. ¿Sí? Pero en principio no se te tiene por qué ocurrir que ese es. Pero si en algún momento llega a aparecer las matrices y no se aclara cuál es el producto interno, va a ser ese. ¿Sí? Creo que igual cada vez que aparece en la guía se aclara, pero por las dudas. Entonces, con esto en mente, armemos la matriz de F en base E, que no es otra cosa que poner cuánto vale F de cada canónico como columnas, ¿no? Y escrito en base canónica, porque esto entra en base E y sale en base E. Así que, ¿cuánto vale F del E1? Bueno, vale 2, 0, 1. ¿Cuánto vale F del E2? Vale 1 menos I, 1, I. ¿Y cuánto vale F del E3? 0, 3 más 2I, 1. Entonces, el resultado anterior nos dice, esto es por la proposición, o no me acuerdo si le puse teorema, el resultado que dijimos recién, esto no es otra cosa que agarrar la matriz de F en base E, transponer y conjugar, o sea que es agarrar esta matriz, transponerla, 2, 1 menos I, 0, 0, 1, 3 más 2I, 1, I, 1, y conjugar. 2, 1 más I, 0, 0, 1, 3 menos 2I, 1 menos I, 1. ¿Sí? Y esto nos dice cuánto vale f de x1, x2, f estrella de x1, x2, x3, si lo queremos, ¿no? Fíjense que f estrella de x1, x2, x3 va a ser 2x1 más x3, 1 más i x1 más x2 menos i x3, 3 menos 2i x2 más x3. Esto lo hice para recuperar la formulita, pero recuerden que con esto
En principio ya estamos, ¿no? Esto determina unívocamente quién es F estrella. ¿Sí? Un ejercicio de curiosidad puede ser chequear que, y esto no vamos a llegar por una cuestión de tiempo, me encantaría hacerlo, esto es lo mismo que B contra F estrella de W para todo B y W en C3. Juan, ¿por qué ahora se leyó en filas cuando definiste la F? A la F estrella, perdón. Fíjate que si acá querés saber cuánto vale la F estrella, tenés que multiplicar por el x1, x2, x3 en base canónica, o sea, x1, x2, x3. ¿Sí? Cuando haces el producto te va a quedar este por este, más este por este, más este por este, en la primera coordenada. ¿Sí? Acuérdate que como columnas tenés cuánto vale f de E1, E2 y E3. F estrella de E1, E2 y E3. ¿Sí? Pero si la columna es cuánto vale F de E1, ponele. Uh-huh. Ah, está bien, no dije nada, qué tarado. Sí, sí, sí. Sí, ¿Está sí, bien? sí. Acuérdate que acá habría que multiplicar por x1, x2, x3, ¿no? Y acá vas a hacer fila contra columna, digamos. Entonces te va a quedar x1 por 2 más x2 por 0 más x3 por 1 y así. ¿Sí? Ah, Sí, sí, joya. no hay nada muy, muy misterioso que decir acá. Es cómo hacer las cuentas. Nada, lo voy a dejar ahí para no confundirnos más. Entiendo que a esta altura de la clase hay 50.000 cuentas que pasaron. No te preocupes, no es nada muy importante. O sea, sí es importante, pero no es nada muy profundo. Sentarse y escribir la cuenta. Bueno, y quería que hagamos el otro, porque acá hay que hacer un ligero ajuste. Fíjense que teníamos esta base, 1, 2, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, y f de R3 en R3, de la cual sabemos su matriz en base B. ¿Sí? Que era 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, menos 1, 0. ¿Cómo encontramos F estrella? Yo como ciego así, sin pensar en ahorrar cuentas, buscaría la base ortonormal de esa B, después la matriz de cambio de base, multiplico adelante y atrás y Okay. hago la estrella, digamos. Eso está muy bien. O sea, lo más importante acá es que en principio necesitamos una base ortonormal. ¿Sí? Así que, primero que nada, yo miro ahí y me puedo preguntar, ¿esta base B es ortonormal? La respuesta es que no. ¿Sí? Ya si se fijan, el primer vector contra el segundo no son ortogonales. Y de nuevo, como no dice nada, este es el producto interno usual de R3. Entonces, primera pregunta a hacerse ¿es esto una base ortonormal? No. Con lo cual, y acá viene el comentario de antes, es ojo con transponer y conjugar esto y decir esta es la matriz de F estrella. No, para eso necesitas una base ortonormal. ¿Sí? Acá bien recuadrado esto acá. Entonces, como dijo Jorge, un camino es ortonormalizar la base B y multiplicar por los cambios de base. Eso está perfecto, funciona. Voy a ser un poco vago y decir, como ya conozco una base ortonormal de R3, la uso. ¿Sí? De nuevo, hacer Gram-Schmidt es costoso en términos de cuentas. Si no supiéramos una base ortonormal de este espacio, hay que sentarse y hacer Gram-Schmidt, básicamente no te queda otra. ¿Sí? Ahora, como de R3 sabemos una base ortonormal, tomemos E, la canónica, E1, E2 y E3, y lo que vamos a hacer, en realidad la idea, solo lo voy a dejar acá, es escribamos F en base E. Bueno, esto es fácil de calcular porque es el cambio de base de B a E, la matriz de F en base B, el cambio de base de E a B, y después habría que simplemente transponer esto, ¿no? Acá habría que transponer y conjugar, pero conjugar acá no hace nada.
¿Sí? O sea que, y esto es fácil de calcular, es poner los vectores de la base B como columnas, esto es fácil, es invertir la matriz. Casi que sale a ojo también. Si miran, es bastante simple. Si se fijan ya, por ejemplo, el E1 aparece acá y manipulando un poquito esto, tampoco te ahorras demasiado. Pero sale medio a ojo. Lo único que les quería dejar de este ejercicio era, cuidado, hay que pasar a base ortonormal y después, una vez que tenés esto no es otra cosa que la matriz de F en base E traspuesta y conjugada, que en realidad es la matriz de F en base E traspuesta, que, bueno, podemos transponer acá. ¿Sí? Y eso acuérdense que cambia el orden de la multiplicación y le pone traspuestas a todo. ¿Sí? Y en este caso podríamos usar el producto cruz para obtener una base ortonormal, perfecto, también. ¿Sí? De hecho, si se fijan, el segundo y el tercer vector sí son ortogonales. Te puedes conseguir uno ortogonal a ellos dos haciendo producto cruz, como dijo Eduardo. Lo pones en lugar del B1, llamando B1 a esto, porque nadie es B1. Lo pones en lugar del primer vector y después obviamente hay que dividir a todo el mundo por su norma y te armás la matriz de cambio de base, que lo bueno de eso es que los dos vectores del final los dejaste como estabas, así que es una matriz de cambio de base bastante fácil de calcular. Ese es otro camino alternativo y está perfecto. Como les decía, con conseguirse una base ortonormal estamos. En este caso yo fui por el camino vago, por así decirlo, que es, si ya tengo una base ortonormal, la uso. ¿Es obligatorio? No, te podés autonormalizar esto, podés a ojo ver si encontrás un vector que reemplaces acá y sea una base ortonormal. De hecho, no es muy difícil encontrar un vector ortogonal a estos dos a ojo, si agarran 0, 1, menos 1, anda. Y lo ponen ahí y todo funciona bien. Lo voy a dejar ahí, solo quería mostrarles un ejemplo en el cual haya que cambiar la base. Entonces acá, importante, para cerrar esto, hay que hallar la matriz de F en B para B una base ortonormal. Eso es lo que quería que se lleven de estos dos ejemplitos. Bueno, y para terminar, el último ejercicio es este. ¿Puedo hacer una consulta del ejercicio Dale. de recién? Por supuesto. No me quedó claro porque justo ahí se me cortó la conexión. Vos ya sabés que la base canónica es una base Bond Sí, y haces el cambio de base. sí. O sea, no hace falta que llevar a la base B a una base ortonormal. No. No porque, Ok. fíjate, un poco estamos aprovechando esto que es, si vos me das una base ortonormal, la matriz de la adjunta en esa base ortonormal es transponer y conjugar la matriz de F en una base ortonormal. Claro, Ahora, no acá pedimos no mucho dice más. nada sobre cuál es la base ortonormal. Vos me das una y yo te consigo la matriz en esa base. Y lo importante sería esta observación, que es, si tenés la matriz de, no solo de F estrella, de cualquier transformación lineal, tenés la matriz en una base, la que vos quieras, ya tenés la transformación lineal. ¿Sí? Claro, perfecto. Porque eso la determina de forma única. ¿Sí? Mandar una matriz una transformación lineal a su matriz en alguna base es una biyección. ¿Sí? Así que esto ya lo determina, podés elegir qué base querés, no hace falta hacer Gram-Schmidt. ¿Sí? De nuevo, camino por el cual ahorrarse cuentas. Reservemos, el caso en el que sí te diría hay que hacer Gram-Schmidt es si no conoces una base ortonormal del espacio. Ahí, lamentablemente, hay que sentarse y hacer Gram-Schmidt, que puede o puede que no sea cuentoso. A veces, algunas cuentas ya en el fondo, si le pegás a una base más o menos razonable, quizás hay muchos vectores ortogonales entre sí. De eso también te puedes aprovechar. Si a ojo encontrás algunos vectores ortogonales, ya los puedes poner para empezar la base y eso te va a facilitar un montón de cosas. Bueno, entonces, ejercicio para terminar. Tenemos una transformación lineal de R3 en R3
esta es su formulita, y acá está un poco dada vuelta la pregunta, que es, hay que hallar un producto interno para el cual esta función sea autoadjunta, entonces digo, ¿qué significa que sea autoadjunta? Igual, si ya más o menos se propusieron a pensar, se pueden haber imaginado. Se dice que F es autoadjunta si F es lo mismo que F estrella. O sea, es decir, si F de B contra W es lo mismo que B contra F de W para todo B y W en B. ¿Sí? Bueno, un ejemplo obvio, si quieren, es la identidad. O sea, hay tal cosa como transformaciones lineales autoadjuntas, ¿no? Si ponen la identidad y la identidad, acá queda BW es igual a BW para todo BW. ¿Sí? Entonces, acá hay que, bueno, en principio hallar un producto interno que cumpla esto. Antes de ir a la parte del producto interno, fíjense qué significa que sea autoadjunta. Entonces, para que sea autoadjunta, lo que tendríamos que encontrar es una base ortonormal que cumpla, bueno, queremos que F sea igual a su adjunta, o sea que si las miramos en las matrices en base B, tiene que pasar esto, que la matriz de F en base B sea igual a la matriz de F estrella en base B. ¿Sí? Porque si dos transformaciones lineales son iguales sobre una base, son iguales en todos lados. ¿Está bien? Ahora, F estrella en base B no es otra cosa que sacar la estrella para afuera, digamos, que acuérdense que a una matriz, eso lo que hace es transponerla y conjugarla. O sea que, para que la F sea autoadjunta, tendríamos que encontrar una base ortonormal tal que la matriz de F en esa base sea igual a su traspuesta conjugada en esa base. Ahora, como estamos en R, o sea, estamos trabajando en R espacios vectoriales, a eso me refiero, conjugar no hace nada, entonces queremos que la matriz de F en base B sea igual a la matriz de F en base B traspuesta. Ahora, freno un segundo acá, el ejercicio conceptualmente es medio extraño, pero una vez que agarrás los resultados correctos, que obviamente no los vimos todavía, estoy a punto de decirlos. Fíjense que el ejercicio te decía definir un producto interno para que esta transformación lineal sea autoadjunta. Entonces, en principio, no hay tal cosa como una base ortonormal acá, ¿no? Si encontrásemos una base en la que se cumpla esto, ya estamos, digo yo. Y a ver si alguien tiene una idea de por qué eso pasa. Voy a escribir eso que acabo de decir. Yo digo que esto resuelve el ejercicio. Basta hallar B base de R3 tal que la matriz de F en base B sea igual a la matriz de F en base B traspuesta. Porque después podés definir una transformación lineal que te manda las bases a cero. O sea, cuando agarrás los dos de la base te lo manda a cero, digamos. Que el producto lo definís vos para que lo que Sí. vos quieras sea ortonormal. Claro, claro. Fíjense, el ejercicio me dice, hay que hallar un producto interno tal que F sea autoadjunta, ¿no? Y yo digo, si encontramos una base cualquiera de R3 tal que se cumpla esto, como dijo Jorge recién, hay un ejercicio de la guía, vamos a citarlo, ejercicio 8i, existe un único producto interno que hace de B una base ortonormal. ¿Sí? Entonces, si encontramos una base que cumpla esto, la declaramos ortonormal y eso resuelve el ejercicio, porque fíjense que el ejercicio dice hallar un producto interno. ¿Sí?
En la guía hay un pequeño error de tipeo que acá dice de R3 por R3 en R3, no, tiene que caer en R, en producto interno. Acá lo corregí hoy, pero no estaba corregido en la guía porque lo vi un ratito antes de la clase. El ejercicio ese de la guía nos dice, ganaste porque declarate a ese producto, a esa base como ortonormal para ese producto interno que existe, y se acabó. ¿Sí? Con lo cual, bastaría encontrar una base tal que pase esto, y si se fijan, esto es lo mismo. La matriz de F en base B tiene que ser simétrica. ¿Sí? O sea que el ejercicio es tan fácil o tan difícil como encontrar una base B en la cual la matriz de F en esa base sea simétrica. Y ahora la gran pregunta es cómo encontrás esa base. Voy a bajar por si estaban copiando algo de lo que escribí. Entonces, ¿a alguien se le ocurre una idea? Esta es la parte final en la cual le meto un poco de misterio. Y ahí a alguien se le ocurrió muy rápido la idea, me encanta. Facundo nos dijo, si la matriz es diagonal, ganaste. Si la matriz de F en base B es diagonal, ganamos. ¿Y cuándo la matriz de F en base B es diagonal? B, ¿qué tiene que ser? Una base de autovectores. Una base de autovectores. Si B es base de autovectores de F, listo. O sea que en el fondo el ejercicio te dice diagonalizar, si es que podés. En realidad el ejercicio te está diciendo vas a poder si este camino funciona, ¿no? Porque alguien me podría decir, ¿y por qué tiene que ser diagonal? Podría no ser diagonal, sí, pero ahora les voy a decir un resultado que te dice si hay que diagonalizarla, básicamente. Está en las notas de Mariano, obviamente todavía no lo vieron y quizás no lo lleguen a ver, pero no quería que quede ahí perdido. Si le encontrás una base de autovectores a F, ganaste, porque decís, agarro esa base de autovectores, la matriz de F en esa base es diagonal, con lo cual es simétrica, y los declaro ortonormales. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí? Y el resultado que vamos a usar, esperen un segundo que lo tengo que buscar, está en la parte de transformaciones autoadjuntas, funciones lineales autoadjuntas, que es la parte 8 de las notas de Mariano, y más precisamente vamos a usar este resultadito, que básicamente dice lo que acabamos de decir. El resultado es este. Tenés un espacio vectorial con producto interno de dimensión finita. Dice, si f de b en B es autoadjunta, hay una base ortonormal de autovectores de F, y bueno, en particular la matriz es diagonal. ¿Sí? Y ahora fíjense que esto está yendo un poco en la dirección contraria a lo que queremos nosotros, porque esto ya dice, si F es autoadjunta, y nosotros queremos encontrar un producto interno tal que esta función sea autoadjunta. Pero yo digo que si encaramos esto del lado correcto ya estamos. ¿Por qué? Fíjense que el ejercicio te dice, jugátela que vas a encontrar un producto interno tal que esta función sea autoadjunta. Y este ejercicio, esta proposición, perdón, te dice, si hay un producto interno para el cual la función es autoadjunta, hay una base ortonormal de autovectores. O sea que en el fondo hay que encontrar una base de autovectores y declararla ortonormal. ¿Está bien? O sea que esto como que cierra el círculo del ejercicio de la clase y de las últimas clases. Espero que les haya gustado. Porque mezclamos ahí adjunta, autoadjunta, diagonalización, producto interno, cerramos todo. Entonces, tarea, diagonalizar F. ¿Sí? Encontrar característico, autovalores, con eso buscar los autovectores, le encontrás una base de autovectores,
la vas a encontrar porque el ejercicio te está diciendo, anda a buscarla que la vas a encontrar, y ganaste. ¿Está bien? Esas cuentas se supone que ya las sabemos hacer y puede ser un buen ejercicio para repasarlas. No las vamos a hacer ahora principalmente por una cuestión de tiempo y porque la gracia del ejercicio era esto. Ahí estamos. Hay un montón de resultados súper interesantes de la parte de transformaciones lineales autoadjuntas que les recomiendo que vayan a leer si es que Mariano no lo llega a dar, porque está buenísimo. Seguro en ese apartado, acá quizás esté prendo fuego, pero seguro Feli la tiene mucho, mucho más clara que yo. Porque en análisis funcional aparecen este tipo de cosas. Eso es todo por hoy. ¿Preguntas? Silencio. Bueno, si no hay preguntas, pueden cortar el video, así no lo estiramos más de la cuenta. Y fin. Hay un cachito para consultas, por supuesto. Con lo que me resta de energía podemos hacer. Si no hay ninguna Ahí tenés pregunta. una pregunta en el chat. Mala mía, que justo no estoy viendo el chat. Gracias. Está bien, bueno, no pasa nada. ¿Por qué E es base ortonormal tanto de C como de R? ¿Por cómo están definidos los productos internos? Perdón, recién veo todo lo que pasó desde la parte que me dijeron autovectores. Leo un poco las cosas que quedaron en el chat para que queden acá en el video. El ejercicio 8 te dice cómo definir el producto interno, o sea, lo que existe. El ejercicio 8 te pide que encuentres ese producto interno. Sí, es como dijo Feli. Y perfecto, la pregunta, qué bueno que quedaron dos grabando. Genial. La pregunta de Eli era ¿por qué es base ortonormal tanto de C como de R? Fíjate que los productos internos de C y de R son casi lo mismo, ¿no? Solo que metes un conjugado ahí, pero cuando agarrás la canónica eso no te afecta en nada. En el fondo, un poco es por cómo están definidos los productos internos. Nada más que eso. Si le pusieras otro producto interno, ya la canónica no tiene por qué ser una base ortonormal, y de hecho no va a ser una base ortonormal por el ejercicio que acabamos de decir, ¿no? Hay un único producto interno que hace que sea una base ortonormal. Y justo es ese. Si querés, en el fondo, entre muchas comillas, pero esto es una mentira, es el único producto interno que hace que las canónicas sean bases ortonormales, pero yo creo que la cosa vino al revés, ¿no? Ese resultado se encontró mucho después que haber dicho, este es el producto interno que hay que agarrar en RN. Para mí fue al revés la cosa. Bueno, Jorge, si querés que las preguntas... No, el video se genera cuando cerrás la sesión de Zoom. Puedes dejar de grabar si querés. Si a Jorge no le da vergüenza,